Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04, un miércoles realmente espléndido en la ciudad de Buenos Aires, con mucho sol, fresco. La verdad, el clima nos está tratando muy, muy bien. El coronavirus también, porque se está viniendo cada vez más. Ustedes saben que todavía no hemos llegado al pico, digamos al momento en donde tendremos más infectados y más muertes. Debido a esta cuarentena que estamos teniendo, bastante exitosa, el pico es como que se va atrasando en el tiempo. Aparentemente estaría llegando el 18 de mayo, falta un mes y medio, más o menos. Hoy es 8 de abril, falta un mes y medio. Hoy el presidente Alberto Fernández dijo que, ustedes saben que el decreto de la cuarentena daba como fecha máxima el domingo de Pascua y empezaba y terminaba ya el día lunes. Bueno, va a seguir, formalmente luego dará un nuevo decreto, pero va a seguir la cuarentena, con algunos sectores inclusive todavía más duros, en el sentido de no dejar salir, por ejemplo, a los adultos mayores directamente, ni siquiera a la vuelta de la casa. Sí liberar de a poco algunos oficios, como para que se vaya moviendo la economía, porque estamos con una crisis económica realmente importante. Al tema de la pandemia, como venimos diciendo, al tema de salud, venimos también con una crisis económica importante. Cuando hay una crisis económica, el Estado tiene que estar, obviamente, más presente que nunca. Es lo que está intentando el gobierno de Alberto Fernández. Ejemplo, el otro día el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo, bueno, hicimos una compra inmensa de alimentos para ir repartiendo entre los más necesitados, todos contentos, obviamente, hasta que se empezó a filtrar que había sobreprecios de entre 100, 200 o 300%. Se filtró a la prensa, hubo un escándalo. En el día de ayer nos encontramos con la renuncia de 15 funcionarios, un subsecretario y todos los que estaban abajo. Aparentemente esto habría terminado ya con este escándalo, no se sabe, hay pedidos de informes, hay mucha molestia. ¿Por qué se tuvo que llegar a este punto? ¿Por qué el Estado tuvo que pagar sobreprecios, según el ministro Arroyo? Porque si no, no nos vendían. Si al ministro, que es el Estado, lo tiene a todo de pies y manos, bueno, lo que nos queda a nosotros. De este tema vamos a hablar ya con el diputado Diego Mestre, diputado nacional por Córdoba, Radical El Hombre, y ya tenemos en línea. Diputado, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted por el llamado, que tengan buenas tardes también. Mil gracias, diputado. A ver, varios puntos, pero primero, esto si no se filtraba a la prensa pasaba, plin caja, ¿no? No tengo dudas, en buena hora que ayer esto haya salido a la luz. Yo me enteré por un periodista del campo. Uh-huh. Después sé que algunos canales de televisión abordaron al ministro y la verdad las explicaciones que dio el ministro no convencieron a nadie. Por eso es que en el mismo momento nosotros hemos hecho una presentación que es un proyecto de resolución a través de un pedido de informe para que casualmente el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe las razones que justificaron esta compra a precios superiores a lo dispuesto por el propio Estado, que era el Ministerio de Desarrollo Productivo mediante la resolución 100 uh-huh. del 6 de marzo, que estableció precios máximos de diversos productos alimenticios como el aceite, el arroz, los fideos, la lenteja, el azúcar. La verdad es gravísima la situación. Yo creo que es bueno que el presidente lo haya reconocido
Sí. y que haya dicho de que no va a pagar más de los precios máximos, pero la realidad es la que usted está diciendo. O sea, si esto no salía a la luz, esto pasaba y digamos, era una catástrofe moral y económica en un momento donde el gobierno debería ser ejemplo de solidaridad para todos los argentinos, ¿no? Donde hay angustia, donde hay incertidumbre, y donde hay muchísimos sacrificios. Diputado, ahora parece que sacaron una resolución diciendo específicamente que, bueno, como usted bien decía, el Estado no podía comprar más allá de estos precios máximos. Ahora, no hay necesidad de poner esa resolución. Digo, si hay precios máximos para cualquier comerciante, va de suyo, me parece demasiado obvio que el Estado es el primero en no pagar un peso más que el precio máximo. ¿De acuerdo? Porque entonces vamos a tener que hacer resoluciones por cada letra, no sé, me parece un poco tonto. La verdad que sí, pero sí yo rescato que por lo menos haya tomado la decisión de reconocerlo al error y que ese proceso administrativo no se termine pagando. Claro. Lo que ha demostrado es una incoherencia, una contradicción como pocas veces se ha visto. Aparte un mensaje muy malo para todos los comerciantes, porque claro, y para todos los empresarios, los comerciantes del país, de toda la cadena de comercialización, porque por un lado le ponen precios de referencia y por otro lado el Estado está incumpliendo esa propia resolución y con aumentos que la verdad, en el caso del aceite, llegan hasta un 70%. Y en el caso del aceite, yo anoche tuve posibilidad de escuchar a uno de los empresarios que lo proveyó, sí, que se lo vendió a este intermediario y estableció que se lo había vendido a 80 pesos, es decir, imagínense el negocio de esa persona, de ese intermediario que terminó adjudicándole el Estado, que lo terminó cargando con un valor unitario de 166 pesos. Así que la verdad ha quedado a la luz. Creo que esto es importante remarcarlo porque en definitiva si no hubiera salido a la luz esto hubiera pasado como pasan tantas otras cosas, ¿no? Ahora, así diputado, que me parece que tenemos que estar muy atentos totalmente, nosotros desde la Cámara de Diputados para ejercer nuestro rol de control, sí, como así también el resto de la sociedad para estar atentos a esta situación. Y así estamos todos muy atentos. Ahora, uno lo que puede pensar es que en general Daniel Arroyo tiene fama de ser un hombre hiperhonesto, cero causa en su haber, la verdad, nadie desconfía de él, pero entonces, si él no es el corrupto, y apoyo, digamos, esa teoría, con todo respeto, lo pasan por encima fácilmente. Entonces no tiene poder. Bueno, Está claro que él es el responsable político de esa cartera, ¿no? Sí. El jefe de esa cartera es él, y el que puso de alguna manera la firma y el que está conduciendo esa cartera es él. Yo tengo entendido que hay un funcionario que ya le han pedido la renuncia y que con él se irían 14 personas más. Eso ya está hecho, ya se fue Calvo, bueno, y en buena hora, abajo. Ya está. Por eso, en buena hora que así sea, lo que sí está claro es que el ministro también debe controlar más a sus funcionarios y a los empleados de su área, porque si no es evidente que alguien está decidiendo por él, o sea, por donde se lo vea es grave para el ministro. Porque además lo señalan a Calvo, que es al que le pidió la renuncia, que es un hombre que responde directamente a Carlos Castañeto, que es un hombre fuerte ahora actualmente de la FIP y que era en su momento a la mano derecha de Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social. Pero igual lazo tiene Cecilia Labot, que también está en el ministerio, que habría ofrecido la renuncia, no se la habrían aceptado, pero algunos la señalaban a ella como la artífice de esta mala maniobra. Sí, como sea, nosotros lo que vamos a hacer es intentar avanzar en el tratamiento de este proyecto. Estamos pidiendo al gobierno de que el Congreso tiene que funcionar. Ayer la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una sesión presencial, sí, y creo que el Congreso está en condiciones de poder hacerlo. El presidente de mi partido, que es Alfredo Cornejo, también lo está pidiendo desde hace unos días, con el argumento de que hasta en la Segunda Guerra Mundial los parlamentos funcionaban,
y en este caso entendemos la pandemia, entendemos que la cuarentena es importante respetarla, entendemos que hay algunos diputados que tienen más de 65 años que están en un grupo de riesgo, pero de 257 son 60 que están por encima de esa edad, con lo cual yo creo que no por la emergencia, por la pandemia, se le tiene que dar todas estas facultades para que el Poder Ejecutivo haga este tipo de cuestiones. Entonces es muy importante que haya equilibrio de poderes, es muy importante que la semana que viene sea convocada una sesión para escucharlo el jefe de gabinete del ministro, Santiago Cafiero, para que dé explicaciones. Esto lo tiene establecido nuestra Constitución en el artículo 100 y 101, y por supuesto que empecemos a tener sesiones, porque son muchísimas las leyes que tenemos que debatir, como así también la constitucionalidad o legalidad de cada uno de los decretos de necesidad de urgencia que ha ido... Convengamos que la emergencia que estamos viviendo, no solo nosotros, sino a nivel mundial, pero bueno, hablando específicamente de la Argentina, amerita que se utilice los decretos, ahí sí son de necesidad de urgencia en estos tiempos. Por ahí creo que es la primera vez que tienen realmente validez, ¿no? No dudo de eso, no dudo. Lo que digo es que la Constitución y la ley establece que después el Congreso tiene que hacer un análisis de esa validez, y es muy importante hacerlo, es muy importante que se dé el debate, es muy importante que los diputados estemos controlando, que estemos siguiendo este proceso y que no estemos cada uno en nuestras casas. Si bien es cierto, y esto yo quiero destacarlo porque es una realidad, hemos tenido reuniones de comisiones virtualmente, ya han estado el ministro Ginés, González García, el ministro Meoni, hace 2 días, yo formo parte de la Comisión de Transporte, y hemos tenido una muy buena reunión donde hemos podido hablar todos, y él ha dado respuestas a algunas inquietudes que nosotros teníamos, pero una cosa son las comisiones y otra cosa son las sesiones. Totalmente. Las sesiones es donde se deciden las leyes, las resoluciones y las declaraciones. Entonces, en este caso, es lo que nosotros estamos pidiendo, que el Congreso funcione y que haya un verdadero control y que haya un equilibrio entre los distintos poderes para que esto funcione mejor. Diputado, uno de afuera ve por ahí que hay cierta sintonía fina, que hay buena sintonía entre el presidente y los diferentes gobernadores, más allá del signo político. ¿Es correcto esto? Yo creo que la situación lo merita, más allá de las diferencias políticas, más allá de los posicionamientos, más allá de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la política. Hoy la pandemia creo que ha hecho que casi todos los gobernadores y también los intendentes de alguna manera estén todos enfocados en cómo se hace para ayudar a resolver este tema que recién está empezando a subir esta curva, y que seguramente en los próximos 2 o 3 meses estaremos con el tema de la salud como primera prioridad. Totalmente. A mí eso me parece bien, me parece razonable. Salud y a la vez, lógico, a la par un poco también la economía, ¿no? Porque se están destrozando las empresas, grandes, chicas, medianas. Sí, es un tema que también nos tiene que poner a trabajar. En mi caso, cuando fue el lunes 16 de marzo, que ya empezamos a ver y se tomaron las decisiones de que los niños y los jóvenes no asistan a clases, que se empezaba a ver la posibilidad de declarar una cuarentena, que se declaró a las 48 horas de ese lunes 16, allí yo presenté un proyecto de resolución para que realmente se arbitren las medidas para suspender la ejecución de las sentencias, suspender los desalojos de vivienda, diferir el pago de los créditos hipotecarios, el tema de las tarjetas de crédito. También pedimos la posibilidad de pagar los próximos 3 resúmenes de cuenta en 6 cuotas sin interés, y por supuesto poner el foco en las pymes. Las pymes son las que mayormente dan el trabajo a casi 90% de los argentinos. A veces entonces hay algunas cuestiones el gobierno las tomó, algunas cuestiones las tomó, como por ejemplo FONDEP. A veces ustedes, los diputados nacionales, tienen buenas ideas, el gobierno toma algunas, pero después la ejecución, que tiene que estar, por ejemplo, con el tema de los bancos, en materia del Banco Central, está bastante lerdo. O inclusive, no sé, dar un crédito a 24% a una empresa para que pague los salarios, también parece, perdón, ¿no? Me pongo
hiper del lado empresario, en el sentido de que no tengo plata, no me funciona la empresa y además tengo que tomar un crédito para pagar salarios a 24%. ¿No se podría dar a tasa cero o es muy loco? Y creo que no tengo fama ni de izquierda ni de comunista, pero me parece que la situación... No creo que sea loco, en esta situación. Claro, la verdad que no creo que sea loco. Y si los bancos no están en condiciones, yo creo que sí lo están, porque han ganado mucho dinero en los últimos 6, 7 años. Sí. Pero si ellos dicen, si su argumento es que no están en condiciones, bueno, que el Estado, en esta situación tan particular, tan excepcional, pueda subsidiar la tasa, no el crédito, la tasa al 0%. Claro, bueno, eso también lo hemos pedido, hemos pedido ampliar el FOGAR, que es el Fondo de Garantías, para incrementar el monto de avales y mejorar el acceso al crédito. Yo estoy de acuerdo en lo que usted decía al principio, ¿no? El Estado tiene que estar presente, sí, y hay que ayudar a los más vulnerables durante este tiempo que lleve a transitar esta pandemia, y bueno, las pymes ya venían golpeadas, así que por supuesto que hay que tener esa mirada puesta ahí. Diputado, por la tarde de hoy yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, desde ya la cuarentena se extiende, está dicho por el propio presidente, y están poniendo también, ya aprovecho que ustedes, miembro de la Comisión de Transporte, están poniendo las controles más fuertes para el fin de semana, porque me parece como, digamos, extravagante, pero algunos piensan en irse el fin de semana a vacacionar. Una locura, no terminan de entender la situación, la gravedad que tiene la situación. Ojalá que recapaciten, porque la verdad, más allá de que pueden ser susceptibles de que les hagan un procedimiento policial, que ya se han hecho muchos, el tema es que piensen no solamente en ellos, sino que piensen en el resto, porque no solamente es su salud, sino la salud de la sociedad. Así que ustedes en la espero que recapaciten. Ustedes en la provincia de Córdoba tienen como digamos, como una orden escrita o no escrita de que no puede entrar nadie que no sea de Córdoba, como pasó el fin de semana largo último, en donde nadie podía entrar a Pinamar, o bueno, ahora Jujuy. En este caso en concreto de nuestra provincia no están cerradas las fronteras, pero sí hay controles, y a nosotros nos parece bien que haya ese tipo de controles. Acá también se está trabajando mucho con los municipios, con un comité de emergencia. Nosotros le hemos pedido como oposición al gobernador, que también es peronista, en mi provincia le hemos pedido una reunión, él no pudo asistir, pero sí el vicegobernador, donde planteamos este tipo de cuestiones, y sobre todo muy preocupados por el tema de la salud, porque aquí en nuestra provincia la salud pública estaba muy poco atendida, casi desmantelada, así que a partir de allí había solamente 300 camas de terapia intensiva, y ahora hemos el compromiso del gobierno de duplicarlas, de llegar casi a 800 con cada uno de los respiradores. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo para que el sistema público sanitario, el sistema de salud en general, responde, esté a la altura de esta pandemia. Una vez más, mil gracias por atendernos realmente, y que tenga buena jornada. No, por favor. Saludos. Igualmente, gracias por el llamado. Que tengan buenas tardes. El diputado Diego Mestre, radical de Córdoba, dándonos su visión acerca del escándalo que ocurrió en desarrollo social, y un poco también cómo se vienen los próximos días. Bueno, quiero pasar a otro tema que tiene que ver con el tema de la pandemia. Yo hay veces en que me desoriento, confieso, no sé, por ahí no me da la cabeza para entender algunas cosas. Entiendo que hay que cuidar los derechos humanos de todas las personas. Entiendo que eso incluye a los presos. Perfecto. Ahora, no sé dónde está el derecho humano de un preso que no recibe, que se lo está cuidando en realidad, se lo está cuidando cuando se le dice que por la pandemia no puede recibir visitas, ahí ya se lo está cuidando, pero el Tribunal de Casación, con su vicepresidente Víctor Violini a la cabeza de la provincia de Buenos Aires, entendió que además debían darle celulares gratis a los presos. No sé por qué. ¿Y qué hicieron? ¿Llamaron a la familia? No. Obviamente muchos empezaron a amenazar a sus víctimas por las cuales ellos están ahora detenidos. Le pasó
un caso muy conocido que ustedes lo habrán leído en estos días, el de Carolina Píparo, que el asesino que mató a su hijo está detenido, obviamente, y le dijo: porquería de mujer, puta, no te olvides de mí, Carlos Moreno. Bueno, este tipo de cosas tenemos. No contento con esto, Violini dijo: además le vamos a dar celulares a los presos en comisarías, vamos por más. Y yo, la verdad, estoy un poquito desorientada y estamos ya en línea, a ver si me puede aclarar un poquito el panorama, aunque no lo sé, con Matías Bañato. Ustedes lo conocen muy bien, es el sobreviviente, lamentablemente, de la masacre de Flores. Matías Bañato, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Matías, a ver, ¿está bien más o menos lo que dije? ¿Me equivoqué en algún dato? Sí, no, perfecto, y obviamente te imaginarás que comparto la misma indignación que vos expresaste en la introducción. La verdad que uno le cuesta entender este tipo de medidas, ¿no? Sin una evaluación, ni siquiera pensar ni aunque sea un segundo en las víctimas de delito, ¿no? Porque pero Matías, te juro, cuando yo leí esto, dije, pero no, me estoy perdiendo de algo, evidentemente, no entiendo la razón, porque me parece que además dicen porque no podemos recibir visitas, pero el hecho de no recibir visitas ya los están cuidando, porque es para que no se enfermen, perfecto. Totalmente. ¿Para qué más? Aparte que hay algo contradictorio, ¿no? Vos fíjate que a todos nos están pidiendo nos quedemos en casa encerrados. Tal cual. Estas personas están encerrados sin recibir visitas. Comparto plenamente lo que vos estás diciendo. Sin recibir visitas no están expuestos absolutamente a nada. Y te digo más, por eso que también es ilógica esta medida, teniendo en cuenta de que también la gran mayoría de los penales cuentan con teléfonos públicos. Exacto. Hubieran implementado de repente, no sé, facilitarles una tarjeta con crédito para que puedan utilizar esos teléfonos públicos. Claro. Y no la herramienta de un teléfono móvil que les permite acceso a las redes sociales, que como consecuencia, bueno, vemos, como vos bien contaste, lo que ha pasado, bueno, con mi amiga, con Carolina Píparo, les das una herramienta para cometer un nuevo delito y hostigar a sus víctimas. Pero es que es horrible porque además, luego que se supo lo de Carolina Píparo, después de eso, el mismo Violini amplió a los presos en comisarías. Sí, es increíble. Increíble. Sea, redobló la apuesta, ni siquiera se le ocurrió, uy, no, me mandé una cualquiera, me arrepiento, saco los celulares de los presos. No, ni siquiera, además, perdón, ¿no? En esta época también que hay de crisis económica, le pagan los celulares son gratis, todos nosotros la pagamos, sí. Los presos no. No, es inentendible por donde se mire, la verdad, la resolución. Lo que más, por supuesto, a nosotros, desde las agrupaciones de familiares de víctimas, nos duele es, te vuelvo a repetir, ni siquiera te hablo de ni que piensen en nosotros, sino me refiero hasta por un tema de seguridad. La verdad que Carolina, desde el día que vio el mensaje te imaginarás que, como yo hablaba con otros colegas tuyos, ya la vida de ella vuelve a cambiar otra vez, porque leer un mensaje así del psicópata que te arruina la vida y te demuestras después de 10 años que vos seguís en la cabeza de él, o sea, te imaginas que ella ahora tiene que estar completamente obsesionada para ver cuándo lo van a dejar libre, porque ahí tiene que tomar medidas para protegerse ella y su familia. O sea, es un trastorno y le volvieron a arruinar la vida, en una palabra, ¿no? Yo no te puedo creer, le hicieron revivir todo, claro. Es para resumírtelo, entonces uno no puede entender cómo operadores judiciales actúan de esta manera, y te vuelvo a repetir que ni por un segundo se ponen en los zapatos de las víctimas, no siempre todo es a favor del delincuente, es algo que no me entra en la cabeza, te juro. No, lamentablemente a mí tampoco, no. Es más, algunos los beneficiaron con prisión domiciliaria por el coronavirus, pero volvemos a lo que decíamos, pero me están cargando, si estaba mejor en la cárcel, hablando en serio, o sea, si no... Mira, te digo, María Eugenia, perdón que te interrumpa, 800 casos están evaluando de prisión domiciliaria, bueno, de los cuales ya hemos tomado conocimiento del caso de un violador que está condenado a perpetua. Entonces, a ver, yo... perdóname, Matías, perdón. Si a uno de esos que le dan prisión domiciliaria se agarra coronavirus y va a ocupar una cama de hospital y se la saca al abuelo que por ahí también tiene coronavirus, el escándalo... Bueno, no importa, porque hacemos escándalo igual y nunca nos dan bolilla. Sí, yo más te pondría un ejemplo peor. Sí. ¿Qué pasa si uno de estos beneficiados con esta medida termina asesinando a un integrante del lugar donde está... a otro ciudadano de bien? Claro, Ni siquiera voy a que le saque una cama a un enfermo de coronavirus. O sea, estamos hablando de personas que han cometido
delitos graves o gravísimos. Entonces, si vos me decís una persona que robó un cajón de manzanas, pero te puedo asegurar, María Eugenia, que ninguna de esas personas que esté adentro están por un cajón de manzanas. Totalmente. Entonces, la verdad que uno nosotros ya hemos presentado a la Cámara de Casación de la provincia, como bien contaste en la introducción, nuestro parecer, y te voy a dar otra información más. Estos casos que estamos recibiendo, las denuncias de estas personas que están siendo beneficiados con la libertad, con el arresto domiciliario, los jueces están violando la ley de víctimas. Es una ley que nosotros hemos luchado mucho, y uno de los artículos de la ley de víctimas modifica esto. Yo trato de no hacértelo tan técnico, ¿no? No, pero ustedes tienen voz y parte. Claro, bueno, hay una instancia cuando uno va a un juicio, te lo voy a tratar de resumir, cuando uno va a un juicio oral, cuando lo condena a la persona, el responsable del homicidio, de la violación, después, cuando tiene que cumplir esa condena, las causas van a lo que se llaman juzgados de ejecución penal, que son los que ejecutan la condena, son los jueces que tienen que verificar que esa persona la cumple y son los que determinan en su momento si puede acceder a un beneficio o si le dan una libertad plena. Bueno, en esa instancia, antes de la ley de víctima, las víctimas eran completamente excluidas. ¿Qué significaba eso? Que el juez no estaba obligado a notificar a la víctima antes de otorgar estos beneficios. A raíz de la sanción de la ley de víctimas, hoy están obligados a informar a la víctima, escucharla antes de tomar esa determinación. Por supuesto, además está decírtelo que nadie lo está haciendo, nadie está avisando a las víctimas, y estamos hablando de una ley que es de orden público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene que adherir la provincia, no. Es una ley de orden público. O sea que esto ni te estoy hablando que es un costo ni nada, es simplemente un tema de que el juez tiene que sí o sí notificar a las víctimas. Bueno, pero vos estás hablando ahí de que un juez tiene que cumplir con la ley, ya estás exquisito, me parece. Bueno, exactamente. Bueno, obviamente que uno sigue, no sé, yo a veces, no te voy a mentir, tengo días como esta semana con estas medidas que uno dice, sí, vale la pena todo el esfuerzo y la lucha que uno pone en esto, porque uno, la verdad, María Eugenia, no es agradable estar todo el tiempo con esto después de que te matan a alguien, porque no es la tarea nuestra. A ver, nosotros, la realidad es que simplemente lo que intentamos hacer es que nuestro dolor y todo lo que nosotros hemos vivido con la justicia sirva para que las personas que están ocupando cargos públicos se encarguen de que ningún otro ciudadano pase por lo mismo que pasamos nosotros. Ni más ni menos, ese es el único fin por el cual nosotros tanto luchamos. Y yo creo que eso es admirable, que puedas llegar a pensar en el prójimo con, por ejemplo, la tragedia que vos viviste. Es admirable de tu parte que puedas pensar en el otro. La verdad que, pero bueno, la verdad no te voy a mentir, tengo esos días que digo, ¿vale la pena en este país? Sí, porque uno le pone tanto a esto para intentar que otros no sufran lo mismo, y después ves esto que vos contabas de este juez ahora redoblando la apuesta, y después de tomar conocimiento lo de Carolina, mandar el permitir el uso de celulares. Entonces vos decís, verdaderamente estás en un país que cuesta tanto lograr un cambio, ¿no? Es muy doloroso, la verdad que es muy doloroso. En tu caso, ¿vos tenés alguna novedad con respecto al asesino? Sí, yo vivo siempre en la misma instancia. Ahora lo último fue que pidió nuevamente ser beneficiado con la libertad condicional. La Fiscalía ya obviamente le negó ese pedido y ahora estamos esperando el fallo del juez. Lo que pasó todo, hace 10 años que vivo de esta forma, María Eugenia, hace 10 años literal, esperando porque cada 6 meses la justicia le permite hacer un nuevo pedido. Entonces, cuando terminamos con la burocracia que tiene un pedido de este estilo en la justicia de nuestro país, cuando se termina, que suponete el juez se lo niega, automáticamente ya está avalado para hacer el nuevo pedido, y así es continuamente. O sea, todo el tiempo estar pendiente a ver si lo van a alargar o no, a veces es tan difícil expresarlo en una nota, lo que uno vive, porque es muy difícil. Es un juego macabro, no hay terrible. No hay ninguna, bueno, me imagino que ya lo habrás visto 1000 veces, incluso con tu abogado, pero no hay nada legal que termine con eso de cada 6 meses que pida este asesino, pero es una locura. No, porque por esto que vos comentabas al principio cuando arrancaste, viste que hablabas de los derechos humanos, cuando nosotros nos presentamos con estas cosas, con estas modificaciones, aunque a vos te parezca mentira, estás cercenando el derecho humano al asesino de volver a asesinar. Exactamente, no, y además
se presentan 800 organismos de derechos humanos a defenderlos. Claro. O sea, ahora ninguno de esos organismos vino a verme a mí, o nadie habló de los derechos humanos de mis hermanitos, de mis viejos, nadie, nunca, jamás. Nadie, de mi abuela que con 92 años tiene que vivir con este miedo aún hoy, a 25 años del crimen de mi familia, tenemos que vivir con este miedo constante a ver si lo dejan libre o no al psicópata que nos arruinó la vida para siempre. Entonces, ni siquiera tener la oportunidad de decir que yo siempre digo, no solamente mi abuela y yo sabemos lo que fueron estos 25 años, tratar de seguir viviendo sin ninguno de ellos de la noche a la mañana, ¿no? Para que encima la justicia te someta hasta tortura con todos los años. Es que vos creo que vos tendrías todo el argumento para hacer una denuncia ante los tribunales de derechos humanos, tribunales internacionales de derechos humanos, cómo se están violando los tuyos. Bueno, sí, ya me lo dijeron y sí. Pero te voy a repetir, tiene más fuerza los organismos de derechos de ellos, porque cuando nosotros nos presentamos, por ejemplo en el Congreso, a presentar proyectos para modificar, yo lo que quería plantear y presentar era un proyecto justamente para modificar esto de los 6 meses, en estos casos puntuales. Yo siempre remarco esto porque, aunque a vos te parezca mentira, después en las redes sociales me llegan mensajes como que soy facho, que quiero venganza. ¿En serio me decís? Te lo juro por la memoria de ellos. O sea, entiendo de que debe haber quizás gente que se puede recuperar. Ahora, hay casos puntuales como los violadores o como el psicópata que asesinó a mi familia que son irrecuperables. Entonces, que alguien me explique en 6 meses qué puede cambiar este monstruo. Absolutamente nada. Además, tengo entendido, Matías, que inclusive en este tiempo te ha amenazado diciendo, ya vas a ver cuando salga. Bueno, él me amenazó durante un año, fue cuando la justicia le había otorgado un beneficio, que estuvo libre, y durante un año diciéndome que me preparara, que me iba a quemar como a mis viejos y a mis hermanos, o sea, y de los cuales yo viví encerrado en un departamento con 3 policías en la puerta de casa, con mi abuela, los 2. Sí, podría trabajar, o sea, estuvimos presos nosotros y él libre. Claro. O sea, fíjate, claro, es así. Todo al revés, al revés. Pero bueno, qué sé yo voy a seguir, aunque me cueste, como te decía, entiendo que yo, a pesar de todo, tuve la suerte de poder, por ejemplo, hablar con vos hoy, y eso no lo tienen muchas víctimas en nuestro país. La verdad que somos los menos. Es cierto, pero mirá, Matías, qué mal, qué enfermos que estamos en la Argentina para que vos llegues a decir eso. Tuve la suerte de poder hablar con un periodista. Es increíble, y así todo, fíjate lo que me cuesta poder vivir tranquilo, con la ayuda de todos los medios de comunicación y todo. Imagínate la víctima que no cuenta con esa ayuda, ¿no? Ni me quiero imaginar. Matías, yo te agradezco un montonazo que nos hayas atendido. De más está decir que el micrófono siempre está abierto para vos y no sé, si vos ves que también hay nuevas redobladas de apuestas de estos jueces, avísanos por favor, porque vamos a seguir con este tema. Yo lo que espero es que vaya para atrás en algún momento. Ojalá, es lo que estamos esperando todos que pase en nuestro país. Te agradezco muchísimo por el espacio, por la preocupación y principalmente por acompañarnos siempre, María Eugenia. Muchas gracias. Te dejo un beso enorme. Un beso grande, gracias. Un beso enorme. Matías Bañato, la verdad, tampoco sirve decir te entiendo, me pongo en tu lugar, bueno, porque es mentira, es imposible de poder sentir mínimamente todo lo que pasó y pasa y sigue pasando Matías Bañato. Así que bueno, no hay que violar los derechos humanos de los presos, hay que darles teléfonos, celulares, prisión domiciliaria y que si quieren volver a delinquir, tienen la puerta abierta. Ya seguimos. Quédate en tu casa. Entra en bancogalicia.com y te enseñamos cómo hacer tus operaciones desde la app y online banking. Recordá que nunca te contactaremos para pedirte datos personales y o claves por teléfono, mail o redes sociales. Podés contactarnos en Facebook, Twitter o en bancogalicia@bancogalicia.com.ar. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Cartera de consumo. Más información en bancogalicia.com. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Si tenés temperatura mayor a 37,5 grados, más tos seca continua, dolor de garganta o dificultad al respirar, llama al 107 si vivís en la ciudad de Buenos Aires o al 148 si vivís en provincia de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio.
Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más punto de impacto, con temas, algunos temas en la Argentina que la verdad que a mí ya me dejan de mal humor, perdón, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos recién con Matías Bañato y esta justicia ingrata que tenemos en la Argentina, que a veces, no sé si la mayoría, pero se ríe de nosotros, los jueces, hay muchos jueces que se ríen de nosotros. Los que no nos reímos somos los ciudadanos, los que tenemos que padecerlos a ellos, los que tenemos que cumplir las leyes, los que tenemos que padecer a un Estado cuando está ausente, un Estado que hoy en día está tratando de cumplir su función con un presidente que está a cargo, tratando de dar cuenta de todas las medidas que se van tomando en una situación totalmente desconocida para todo el mundo desde ya. Y una pandemia en donde muchos líderes extranjeros dicen que la Argentina ha tomado decisiones importantísimas con anticipación y que eso, digamos que al menos hace ver un futuro un tanto más, no digo mejor, pero bueno, sí, un poco mejor con respecto al desenlace de esta pandemia acá en la Argentina, que recordemos su pico no llegó. La cuarentena tomada por Alberto Fernández con tanta anticipación en relación a lo que hicieron en Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, es respetada en el mundo entero. Claro, después existen idas y vueltas o también en la gestión en el día a día algunos ministros, como pasó lo de Desarrollo Social, con ya 14 funcionarios que fueron echados y aún así un presidente que se lo ve fuerte y que no se lo ve a la sombra de, dicho sea de paso, Cristina Kirchner, que ya volvió hace 15 días de Cuba, que se reunió ayer con el presidente, pero que no se está hablando de ella, es decir, se lo ve al frente a él mismo. Obviamente se hacen un montón de análisis de primeras, segundas y terceras lecturas, pero también se está midiendo la imagen de este gobierno de Alberto Fernández y más allá de algún traspié, pareciera que esos traspiés con desarrollo social y otras cosas no hacen mella en su imagen. Hasta ahora, al menos, esto es lo que uno puede ir viendo, pero mucho mejor me va a poder dar el panorama Jorge Giacobbe, quien ya tenemos en línea. Jorge, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bueno, la verdad que bien, bastante amablemente. Bastante amablemente. Sí, tengo trabajo, claro, digamos, para hacer desde casa y también un poco para salir, con lo cual no es tan agobiante para mí, ¿no? Claro, los que tenemos este permiso, ¿no?, de circulación, creo que se nos hace un poquito mejor por eso mismo. El que no lo tiene y está encerrado 24/24 es... Ahí te la regalo. Sí, la verdad que te la regalo. Bueno, y hablando del trabajo que tenés y que estás haciendo en estos días, ¿cómo estás viendo la imagen? ¿Estás analizando esta imagen de Alberto Fernández que uno, primero, nunca esperó que íbamos a tener esta pandemia este año? Primero. Claro. O sea, pensamos que íbamos a tener otro tipo de pandemias bien a la Argentina, no esto, que es muy serio. Segundo, siempre se habló de estar a la sombra de Cristina Kirchner, cosa que aparentemente no estaría ocurriendo, pero dame tu opinión, por favor. Mira, nosotros hicimos una medición, una encuesta, que hay que ubicarla bien en el tiempo para entender
¿Qué representan esos datos? La encuesta de la que te voy a hablar está tomada entre los días 5 y 7 de la cuarentena, es decir, antes del domingo, en el cual Alberto, en su conferencia de prensa, se pone de punta contra los empresarios, digamos. ¿Okay? Sí. O por lo menos quiere ponerse contra uno, y como no lo nombra, termina enojando a todos, digamos. A los miserables. A los miserables. Hasta ese momento, es decir, creo yo, hasta el fin de la fase 2 de este conflicto, fase 1, negación, minimización, Ginés a la cabeza. Fase 2, lo corren a Ginés, Alberto a la cabeza, asunción del problema, muchachos, la cosa va a ser grave, digamos, ¿no? Si aparece papá. Hasta el fin de esa segunda fase, lo que sucedía con Alberto en términos de imagen y de evaluación, de gestión por parte de la opinión pública, era terrible por raro, digamos. Sí. Alberto creció 30 puntos de imagen positiva en un santiamén. ¿Viste alguna vez eso en algún líder acá en Argentina? Una sola vez. ¿Con quién? Con Jorge Bergoglio el día que se convirtió en Papa Francisco. Mirá con qué lo estamos comparando. Fíjate con qué lo estamos comparando. Y aún así, es decir, a ver, esperá, voy a ordenar los datos. Sí. Lo que sucedió con Alberto fue que de 38 pasó a 68 puntos de imagen positiva. La imagen negativa se fue a 15 puntos, desapareció. La aprobación de la gestión de Alberto creció por todos lados. Claro. Creció, cuando los encuestados la califican de 1 a 10 como en el colegio, creció enormemente. Antes del coronavirus había 38% del electorado que lo calificaba con nota 1, con la peor nota. Después del coronavirus quedó 8%, es decir, 30% de la gente que lo calificaba con nota 1 pasó a calificarlo con nota 10. Es una locura lo que pasó. Increíble. ¿Okay? La aprobación de cómo está gestionando la cuestión del coronavirus hasta ese momento era más que la imagen, 80%. Mira. Es decir, apareció papá. Claro. Apareció papá juntando a la familia, que estaba peleada entre sí y haciendo las cosas bien. Esa fue la segunda impresión, la fase 2. Asterisco que me quedó de lo anterior. Fíjate que cuán volátil y cuán cruel y cuán cínica también puede ser la sociedad argentina. Obviamente. Que el Papa, de ser nadie cuando era Bergoglio, nadie en términos de opinión pública, ¿no? Sí, sí. Pasó a 88% de imagen positiva, y 2 meses después, cuando se vio enrolado en el clima interno de la Argentina, el kirchnerismo, la foto con la remera de la Cámpora, pasó a 44%. Claro. Es decir, los argentinos te pueden tirar para arriba y después, te impulsan para arriba y después te tiran con la escopeta de 2 callos y te bajan. Perdón, Jorge, tan es así, te hago este agregado, lo que estamos viendo con los médicos, a las 21 horas todos aplauden y en los consorcios los llaman más o menos como peor que la pandemia que estamos viviendo y los quieren echar del edificio. ¿Y las fuerzas de seguridad? De todos. Claro. Esos médicos... Pero eso es una hipocresía importante, porque esto es a la vez, lo que estamos diciendo ahora, esto es a la vez. Claro, exactamente. Esos médicos que los repudiamos en los hospitales, que los escupimos, que los maltratamos, que buscamos siempre un abogado amigo para ver si le podemos hacer un juicio por mala praxis, a esos tipos los aplaudimos a las 21 horas hoy todos los días, y ahora tienen también, como el Papa, 88% de imagen positiva. Y las fuerzas de seguridad, que fueron la vergüenza de este país desde los 70 hasta ahora, yo creo que con algún nivel de justificación, hoy la opinión pública, en vez de ver el rol de cascos verdes, ve el rol de cascos blancos y se enamora. Claro. El ejército entregando comida a la matanza, punto. Es una foto. Cosiendo barbijos. Claro. ¿Ok? Bueno, eso habla de muchas cosas, habla de cómo la opinión pública puede cambiar y también de cómo se pueden resignificar las cosas. Es decir, la imagen de los médicos, la imagen de las fuerzas de seguridad, que vos decías estaban en el quinto subsuelo, en una de esas pueden ir hacia otro lugar, excepto que después vuelvan hacia la posición inicial también, ¿no? Muy bien, entonces, decíamos, hasta la fase 2 apareció papá junto a la familia. Sí. Y empezó a hacer las cosas bien. Y nos dio malas noticias, que los políticos, viste que se suicidan antes de dar malas noticias, porque ellos siempre creen que del otro lado tienen una sociedad que es infantil, que yo creo que es infantil, pero la tratan como infantil. Y entonces a los niños no hay que decirle la verdad, a los niños hay que mentirles y que maquillarles tal cual. La dureza de los datos. Bueno, apareció un Alberto diciendo, muchachos, lo que viene es malo. Y lo que viene es peor. Y hay que cuidarse. Hay ahí una trampita porque da la sensación de que el Estado ahora te cuida, el 80 y pico % de la población cree que el Estado la cuida. A mi criterio, en realidad, el Estado te está diciendo, cuídate solo. ¿Ok? Mirá.
Mirá. No me puedo hacer... Eso no me también puedo habla acercar. de la lectura a veces fácil que hace la gente, ¿no? La sociedad. Claro. Y de alguna manera el clima estatista va ganando el relato, claro. Y me parece que en la realidad una conceptualización más liberal o más basada en la conciencia individual en la que está realmente triunfando. Si salimos bien de esto, porque cada uno se quedó en su casa, ¿no? Porque tenés un gendarme en la puerta que no te prohíbe salir de tu casa, digamos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Hasta ahí la fase 2, que la podemos describir con muchos datos, pero por esto me parece que está bien. Ahora, después de la fase 2, que también es la acumulación de días y días de estar encerrados, y que también eso genera que se vayan disparando otros procesos mentales basados en la angustia, basados en el miedo y demás, después creo yo que se empieza a abrir la fase 3. Que a mi criterio se iba a abrir necesariamente porque la angustia en algún momento se libera, sí. Pero me parece que Alberto la detonó el domingo, digamos, metió los dedos en el enchufe y la detonó. Entonces se pelea con los empresarios y arranca a cambiar, me parece, de vuelta el clima social. Todavía no volví a medir para ver cómo está en esta tercera etapa, pero sí quiero decir que los datos que tengo miden la segunda y no sé si en esta tercera la cosa se va a empezar a cambiar. Ahora, perdón, en esta tercera, o tal vez será una cuarta, no sé, pero no, primero, digamos, nos sorprendió y nos apabulló la noticia de la pandemia. Todavía la tenemos y todavía no llegamos al punto máximo, pero ya empezamos también la pandemia económica, y ahí es como el gobierno dice... Pero pará. Sí. Pará. Perdóname que te interrumpa porque quiero hacer un asterisco acá. Sí. En ese sentido, me parece que hay que empezar a ver que empieza a suceder el fenómeno de que la cuarentena se empieza a relajar en las clases medias. ¿Ok? Nosotros siempre supimos que la cuarentena es imposible en los barrios bajos, en aquellas casas de 6x6, donde el living es la calle. Tal cual. Ahí, ¿no? Ahí es difícil. También es difícil controlar a la gente ahí en el 40% del territorio nacional donde el Estado no está hace 50 años. Eso era lógico. Muy bien. Ahora, el que venía respetando la cuarentena, que es el clase media baja, clase media alta también, ahora la está relajando. Y lo confirma ayer Rodríguez Larreta, diciendo que los últimos 2 días se le disparó hacia arriba. Sí. Claro, el movimiento en el subte, por ejemplo. Sí. Muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el miedo, ese primer shock de miedo al cual vos te referías, que nos hace guardarnos en casa, es un shock de miedo producido por un problema hipotético, ¿no? Como la fábula del pastorcito, claro, y las ovejas y el lobo. ¿Ok? Es decir, vos tenés miedo porque el lobo está por venir. Te dicen, el lobo va a venir. Entonces te guardás 15 días y el lobo no viene. Claro, bueno, pero mirá qué buena alegoría estás usando, porque en realidad el lobo va a venir. ¿Qué estamos esperando? ¿Ver los cuerpos en las bolsas de residuo, como en Nueva York? Bueno, ¿estamos esperando eso? Claro, exactamente. Para mantener el miedo que genera conducta, quédate en tu casa, también tiene que ir agravándose la información. Y esa información está todavía en potencial y no viene. Entonces, la gente se empieza a relajar. Cuando el miedo potencial no se hace concreto, cuando el lobo no aparece, entonces el miedo empieza a ceder. Y entonces empiezas a liberar angustia y la gente va a empezar a salir. Espero que no, digamos, pero digo lo que puede llegar a suceder. Y también me La gente parece... va a empezar a... Sí, perdón, no digo que también me parece que en eso debe haber incidido algo, una responsabilidad del Estado con el tema de los jubilados el viernes pasado, que de la noche a la mañana estaban todos los adultos mayores en la calle, apiñados, haciendo lo que no había que hacer. Exactamente. Pero ahí mandados por el Estado. Ahí mandados por el Estado, que empieza a demostrar que la capacidad real operativa que tiende a ser muy baja. Es decir, el éxito de lo que ha hecho el Estado hasta ahora, o el gobierno, dependiendo cómo lo quieras ver, es adoptar tempranamente medidas que no son nuestras. Claro. Que no son originales. ¿La genialidad están adoptadas temprano? Yo te diría que sí, por suerte. Ahora, después cuando a este problema internacionalizado, globalizado, le empezamos a poner las argentinadas, empezamos a cagar. Claro, sí, tal cual. O sea, más que nada, lo que más surtió efecto es la ausencia de no salgas, no estés con otro. Exacto. Entonces, fue eso. Entonces me parece que se puede dar una curva peligrosa entre que nos empezamos a relajar y que de verdad van a venir los datos malos. Sí. ¿Okay? Y que de verdad van a venir la cantidad de infectados
y que de verdad se va a saturar el sistema médico, porque el sistema médico ya se satura los inviernos sin coronavirus. Claro. Solamente por la influenza común. Bueno, entonces ahí vamos a tener que nos estábamos relajando y que de repente el problema se agravó. Y eso va a ser otro shock. Pero la verdad, eso habla de una sociedad sumamente infantil, la nuestra, sumamente infantil, que primero necesitamos siempre a un Mesías, que Alberto subió en su imagen cuando apareció el gran papá que nos cuida a todos, donde nos relajamos, otra vez volvemos para abajo. Y la gente tal vez no entiende que en Italia hoy hubo 565 muertos y están festejando, entre comillas, te lo digo irónicamente, porque está bajando la curva de muertos. 565, o sea, no entendemos. La sociedad argentina tiene muchas características infantiles. Yo podría estar 2 horas con este tema, pero me parece interesante anclarlo sobre esta idea que vos indicabas, ¿no? Es decir, enamorarse y desenamorarse de los papás. Después de la etapa infantil viene necesariamente la adolescencia, y en la adolescencia hay que matar al padre. Entonces, ahora es el momento de riesgo, es el momento de angustia. Recurrimos a un papá, le damos todo el poder, papá nos domina, nos salva. Cuando eso se relaje hay que sacárselo de encima, esto hay que entenderlo también. Por eso construimos líderes que duran poquito y después los destruimos. Es como una trampa mortal que hace la propia sociedad. Sí, que por lo pronto me parece mucho mejor que aquella donde nos enamorábamos durante 50 años del mismo tipo. Sí, es decir, yo prefiero una opinión pública que se vaya fagocitando a la clase política y que la obligue también a ser cada día mejor. Claro, claro. Los que no vuelven nunca y no mejoran nunca son la justicia, acá en la Argentina, porque antes estaba hablando con Matías Bañato del tema de los celulares con los presos. En eso la justicia nos da sinsabores permanentemente, nunca una buena, nunca. A mí me da mucha bronca eso. La justicia argentina, igual que el sindicalismo, tiene 8% de imagen positiva. Sí, esos 8 no sé, será la mamá y el papá, nadie más, no entiendo. Bueno, exactamente, y respecto al sindicalismo te indica que ni siquiera los propios trabajadores tienen de los sindicalistas buena imagen. Los usan para conseguir un aumento de sueldo, pero no es que los quieran. Y con la justicia se da que la opinión pública toda entiende, sobre todo la opinión pública independiente, apolítica, entiende que, o apartidaria, entiende que es toda una gran mierda, y después las partes más partidizadas creen que, dependiendo del fallo, son de los buenos o son de los malos, digamos. Claro, exactamente. Los buenos son los míos, los independientes son los míos, y los que están cartelizados son los tuyos, ¿no? Y así. Y eso es infantil. Todavía vivir la vida, vivir y ver la vida y la política argentina en términos de que hay buenos y malos es infantil. Ya ni Disney hace personajes buenos y malos, ¿entendés? Tenés razón. Vamos detrás de Disney, es grave eso. Jorge, no pudiste obviamente medir porque esto fue en las últimas 24 horas, pero ¿qué análisis puedes hacer de la reacción? O sea, primero el escándalo de sobrepesos en el Ministerio de Desarrollo Social, la reacción inmediata del presidente y la renuncia de 14 funcionarios. Fue rápida. ¿Eso, digamos, puede manchar o no manchar a la figura de él, de Alberto Fernández? Sí, también a la figura de un hombre muy importante en su gabinete, que es Arroyo, digamos. Es decir, ya desde el inicio de la gestión, antes del coronavirus, esta gestión iba a depender de Guzmán en términos económicos y de Arroyo tratando de llevarle un plato de comida a los que están más angustiados antes de que el país se incendie. Con la tarjeta alimentaria, que también fue criticada en su momento, ¿no? Pero... Sí, o lo que fuera, digamos. Después Arroyo tendrá o no tendrá las herramientas para hacerlo, lo hará bien o no lo hará bien, pero es un hombre que entiende cuál es la problemática de lo que pasa en el último escalón de la pirámide. Entonces, para Alberto, perder un brazo de eso va a ser terrible. Por eso me parece que reaccionaron temprano frente al desastre de lo sucedido, ¿no? Frente al desastre de lo sucedido, reaccionaron temprano en descabezar a todo el área. Ahora, vos sos un número 1, lo digo para Alberto, lo digo para un ministro. Sí. Y te pasa un caso de corrupción y entonces limpias a todo el mundo. Y bueno, fue un tarado en la estructura que quiso robar o que fue lo suficientemente tonto. Que no te vuelva a pasar. Ahora, si te pasa 5 veces... No. Decía mi abuela, si tiene ojos de pato, pico de pato, cola de pato y pata de pato, es un pato. Para mí que es pato. Sí. Sí. Ahora, me causó gracia en un momento cuando lo nombraste, y lo tenemos fuera del mapa, lo nombraste a Guzmán. En su momento iba a ser el referente. Ya, postergamos una vez más por decreto las deudas, ya es como que pasó a último plano.
tenemos el problema, obviamente, pero ya es como que no lo tenemos en el diario del día. ¿Cómo cambian las prioridades, ¿no? En función de las angustias que vivimos? Guzmán, al inicio de esta gestión, era un hombre absolutamente desconocido, pero cuando decías ministro de Economía, decías, uy, bueno, pobre muchacho, ¿no? El bolón que tiene enfrente. Hoy decís Guzmán y no sabes si es el 5 de Defensa y Justicia o quién es. Tal cual. Y la deuda externa salió del radar, claro. ¿no? Bueno, esta crisis, si la comparamos con la del 2001, que va a ser una crisis enorme, va a ser una crisis que nos va a dejar quebrados en términos, hasta te diría, individuales, que va a tener costos no mensurados muy severos. Esta crisis, a diferencia de la anterior tenía un culpable, que era la economía y que era la política, la crisis del 2001. Sí. ¿Ok? Sí. Y esta es una crisis que todavía no tiene culpable. Todos los países y todos los presidentes están laburando en la del enemigo invisible, pero es difícil para la gente enojarse con un enemigo invisible, ¿entendés? Me parece que en algún momento se va a corporizar y alguien va a pagar el pato. Puede ser, pero de alguna manera el origen sí es externo a todo ser humano, a menos que después, bueno, si siguen las investigaciones y se habla de un virus creado en el laboratorio de China, pero es otro cantar ese. Lo que nos vino a los países es algo realmente que escapa. Ahora se tiene que ver después el cuán diestro es un gobierno en salir desde el punto de vista de la salud y de la crisis económica. Pero totalmente. También me parece que hay que ser justos y revisar a toda la clase política. Sí, claro. ¿Ok? Porque esto le toca a este gobierno, pero el anterior hubiera tenido las mismas herramientas, porque era el mismo país de mierda, y el anterior lo mismo, y el próximo también. Sí. Y recordar, perdón, me estoy pasando, son las 4, tengo que entregar, pero recordar algunas declaraciones, algunos políticos, como un intendente de Santiago del Estero, que cuando repartió arroz con abrojos a su población, dijo, bueno, que se lo coman, y si no, que no se lo coma otro. Yo ese tipo no sé cómo sigue ejerciendo, así nomás te digo. Último apunte, me parece que podemos entender que estar unidos es una buena noticia, pero no es suficiente, ¿sabes? Exactamente. Jorge, que si vos juntás tres chanchos con otros 3 chanchos, con otros 3 chanchos que estaban peleados, tenés una piara, pero no dejan de ser chanchos. Si lo haces con pájaros, tenés una bandada, si lo haces con peces, tenés un cardumen. Si juntás 3 inútiles con otros 3 inútiles, con otros 3 inútiles que estaban peleados, y lo juntás, lo que tenés es el sistema político argentino. Una manga de inútiles. Jorge, te agradezco un montonazo, como siempre, un placer hablar con vos. Un abrazo, adiós. Un beso enorme. Era Jorge Jacobe haciéndonos este análisis. Y bueno, son las 4, tengo que entregar el programa como siempre. Mil gracias a Javier Martínez de los controles y además haciendo conexiones con el mundo exterior. A Paula, nuestra productora, también, que está trabajando a distancia. Y a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Pero no se olviden, porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Coronavirus en la Argentina. Cada vez más personas apelan a la creatividad para diseñar sus propios protectores. El gobierno de la ciudad recomendó los tapabocas o barbijos para toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Virólogos e infectólogos de todo el país recomendaron mantener las medidas de aislamiento, alejamiento social y toser sobre el codo, aún con los protectores manuales puestos en el rostro, mientras la Organización Mundial de la Salud aún no sentó una